vamos a hablar acerca de lo que son los elementos estructurales. ¿Pero qué son los elementos estructurales? Los elementos estructurales son componentes claramente diferenciados para la construcción de una estructura. Las ramas como arquitectura e ingeniería civil son las encargadas del diseño y planeación de dichos elementos en base a la resistencia de los mismos y especificaciones técnicas. Los elementos estructurales más importantes para el diseño, fabricación y construcción de un edificio son los siguientes. Empezamos a ver lo que son las losas, las vigas, las cerchas, pilotes, fundaciones y columnas. Partimos a hablar de lo que son las losas, que son elementos estructurales a flexión que tienen cargas distribuidas en toda su superficie. La función que tiene una losa son la de separar espacios verticales, es decir, el espaciamiento que existe entre piso y piso. Deben ser capaces de sostener tanto la carga propia del edificio como la carga de servicio, mobiliario de todas las personas y elementos que en él existan. Los tipos de losa existentes: losas macizas, losas planas, losas flat slab y losas clay. También tenemos en consideración lo que son las losas nervadas, losas prefabricadas, espancre y las losas secorex. Las losas macizas son aquellas cuyos bordes descansan sobre vigas, a las cuales se le transmite su carga, y esta a su vez a las columnas. Luego pasamos a hablar de lo que son las losas planas, que son aquellas que están apoyadas directamente sobre la columna, donde no existe intermediación de vigas. La ventaja de elegir este tipo de losa es que son fáciles de construir y existe un acabado más limpio de lo que es la construcción. Luego tenemos lo que es las losas flat slab. Este tipo de losas son aquellas que se incrementa el grosor en el contacto con la columna, es decir, que se pone un capitel o abaco para evitar lo que es la penetración de la losa en la columna. Losas nervadas. Estas losas existen de dos tipos, en un sentido y en dos sentidos. En un sentido son aquellas que están estructuradas en base a vigas, a un espaciamiento constante y paralelo entre sí. Los espacios vacíos entre viga y viga se pueden cubrir con plastoformo, hormigón prefabricado o casetones, en dos sentidos. Son losas elaboradas que forman una base reticulada, dejando espacio que pueden ser ocupados por bloques de polietileno u otro material que su peso sea menor a 900 kilogramos metro. Estas losas deben ser capaces de resistir una carga concentrada con valor aproximado de 1 tonelada. Losas prefabricadas. Las losas prefabricadas son aquellos elementos estructurales que se construyen en fábrica, de acuerdo con las necesidades de la obra. Se transportan a la obra para su instalación y ensamble, de acuerdo con el proceso constructivo de que se trata. Las ventajas que tiene el utilizar estas losas prefabricadas es su rápida instalación, reduce la mano de obra y se adapta a cualquier diseño arquitectónico e ingeniería. Las losas espancre. Estas se fabrican mediante un proceso donde el concreto a alta resistencia es extruido sobre una cama con cables de acero preesforzado, produciendo un producto increíblemente resistente que tolera grandes capacidades de carga y que permite alcanzar grandes luces. Los huecos en forma de panal eliminan gran parte del peso y por lo tanto del costo. Además, estos huecos pueden utilizarse para realizar instalaciones de cables. Asimismo, se realizó el cubicaje para el diseño de una losa de 4 por 6 metros de ancho, y en esa se pudo determinar que se necesitan los siguientes materiales: 13 viquetas de 4 metros, 50 ladrillos, 4 mallas de hierro, 12 bolsas de cemento, 1.50 metros cúbicos de arena y 1.26 metros cúbicos de piedra. Respecto al armado, primeramente se deben colocar varillas rectas en ambos sentidos, largo y corto, espaciadas entre 15 y 25 centímetros. Posteriormente, estas deben ser amarradas con alambres número 18, formando así una retícula. Estas varillas deben ser colocadas en una cadena de cerramiento. Entre cada rejilla se pone un columpio en sentido largo y corto. Estos columpios deben ser amarrados
Entre cada columpio también se ponen bastones y asimismo se debe amarrar en todos los cruces. Posteriormente a todas estas operaciones se hace lo que es el vaciado y finalmente el curado de la loza. Vigas. En ingeniería y arquitectura se denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. Tipos de vigas según su material. Vigas de madera. Para las vigas, la madera fue uno de los primeros materiales que se usaron para elaborarlas. Lo que más se tomó en cuenta para comenzar a utilizar la madera en este tipo de estructuras fue su importante soporte de tracción. Hoy en día, gracias a los avances de implementación, estas vigas pueden llegar a compararse con otras de diferentes materiales. Estas aportan no solo resistencia, sino también estética al ambiente. Vigas de hierro. Después de la madera, se comenzó a construir con vigas de hierro, gracias a los avances industriales. Aparte de la tracción que ofrecían las vigas de madera, las de hierro se implementaron con facilidad, porque eran ideales para las compresiones. Vigas de acero. Las vigas de acero se comenzaron a utilizar desde la revolución industrial, se distinguen por ser vigas de mucha resistencia y a diferencia de otras de poco peso. Estas características las hacen ser de las más utilizadas en el mundo de la construcción. Vigas de hormigón. Estas vigas empezaron a utilizarse a partir del siglo XIX. Es quizá uno de los materiales más utilizados en la construcción en conjunto con el acero. Su variante más utilizadas son las vigas de hormigón armado, que se refuerzan de hierro o de acero en su interior para redoblar su resistencia. Cercha. Una cercha es una estructura que se aprovecha de la estabilidad geométrica inerte del triángulo para distribuir uniformemente el peso y para manejar tensiones y compresiones cambiantes. Las cerchas utilizan una red de triángulos que se unen de modo que la presión y la tensión se aplican a los puntos de las esquinas de cada triángulo para tomar ventaja de su estabilidad. Gracias a la conexión de una serie de cerchas juntas, se puede transferir de forma segura una enorme cantidad de peso a vigas, muros de carga o directamente al suelo, por lo que se usa como base para construir estructuras como techos, puentes, arcos o edificios. Se trata, por tanto, de un elemento clave en la construcción. Partes de las cerchas. En la parte inferior tenemos el tirante, en los laterales tenemos los pares, que están inclinados, y en la parte central tenemos el pendolón, que sostiene a los pares. Si se establece puntos intermedios de apoyos inclinados, se las llama tornapuntas. Tipos de cerchas. Las cerchas se dividen según su forma, aunque es casi infinito el número de formas posibles que pueden tomar. Las más conocidas son el King's Post, el Pink, el abanico, el How, la tijera, los Pratt, el Warren y el arco. Los pilotes. Los pilotes son elementos constructivos de tipo puntual usados para cimentación profunda en obras de construcción, los cuales permiten transmitir las cargas de la estructura hasta capas del suelo más profundas que tengan la capacidad de carga suficiente para soportarlas. Estos transmiten al terreno las cargas que reciben de la estructura por medio de una combinación de rozamiento lateral y resistencia a la penetración. Los pilotes se hincan verticalmente sobre la superficie del terreno por medio de golpes, utilizándose para eso un martinete o una pala metálica equipada, máquinas a golpe de masas o con un martillo neumático. Esto permite que el pilote descienda penetrando el terreno hasta que se alcance la profundidad de capas de suelos resistentes y se produzca el rechazo del suelo en caso de ser un pilote que trabaje por puntos, o de llegar a la profundidad de diseño en caso de ser un pilote que trabaje por fricción. Una vez hincado en el terreno, este ejerce una fuerza de adherencia que aumenta al continuar clavándose más pilotes en las proximidades, pudiéndose conseguir mediante este procedimiento una consolidación del terreno. Uso de los pilotes en cimentación. Los pilotes se usan de muchas maneras. El uso de los mismos es a menudo necesario para garantizar la seguridad estructural de una edificación u obra de ingeniería. En estos casos se usan los pilotes. 1. Cuando las cargas transmitidas por la edificación no se pueden distribuir de manera adecuada en la cimentación superficial, excediendo la capacidad portante del suelo. 2.
Cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por hinchamientos y retracciones producidas por las arcillas. 3. Cuando la edificación está situada muy cerca del nivel freático. 4. Cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos de tracción. 5. En edificios de altura expuestos a fuertes vientos. 6. En construcciones que requieren de elementos que trabajen a la tracción, como estructuras de cables o cualquier estructura anclada en el suelo. En sí, este tipo de elemento estructural es usado en diversos tipos de obra. Tipos de pilotes. Existen varios tipos de pilotes y en el presente video se va a describir algunos de ellos. Pilotes perforados o in situ. En ese sistema se remueve el suelo del espacio que va a ocupar el pilote mediante técnicas de excavación o perforación, formando así una cavidad en cuyo interior se colocará una armadura de acero y posteriormente se rellenará con hormigón. Los pilotes perforados resultan más favorables en suelos que poseen cohesión suficiente para permanecer abiertos durante la perforación, inspección y el colocado del concreto. Con este método se evitan inconvenientes como el ruido y las vibraciones que generan los equipos utilizados en los pilotes de desplazamiento. Las características que tiene este tipo de pilotaje son las siguientes. Las armaduras se conforman como si fuesen jaulas. Las armaduras longitudinales están constituidas por barras colocadas uniformemente en el perímetro de la sección, y el armado transversal lo constituye un suncho en espiral o cercos redondos de 6 milímetros de sección, con una separación de 20 centímetros. El diámetro exterior del suncho será igual al diámetro del pilote, restándole 8 centímetros. Así se obtiene un recubrimiento mínimo de 4 centímetros. La cantidad de barras y el diámetro de las mismas se calcula en función a la carga que debe soportar el pilote. Pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados pertenecen a la categoría de cimentaciones profundas. También se las conoce con el nombre de pilotes premoldeados. Pueden estar construidos con hormigón armado ordinario o con hormigón pretensado. Los pilotes de hormigón armado convencional se utilizan para trabajar a la compresión. Los de hormigón pretensado funcionan bien a la tracción y sirven para tablestacas y cuando deben quedar sometidas bajo agua. Estos pilotes se clavan en el terreno por medio de golpes que efectúan un martinete o con una pala metálica equipada para encanada del pilote. Su sección suele ser cuadrada y sus dimensiones son normalmente de 30 por 30 centímetros sobre 45 por 45 centímetros. También se construyen con secciones hexagonales en casos especiales. Están compuestos por dos armaduras, una longitudinal y una transversal, compuesta por estribos de varilla de sección 8 milímetros como mínimo. La cabeza del pilote se refuerza uniendo los cercos por una separación de 5 centímetros en una longitud que oscila en 1 metro. La punta va reforzada con una pieza metálica especial para permitir la hinca. Materiales. Los pilotes pueden estar construidos con concreto armado ordinario, con concreto pretensado, similares a los postes de luz, con secciones metálicas o con madera. En referencia al hormigón utilizado, según la EHE, la Instrucción Española del Hormigón Estructural, establece utilizar hormigones superiores a 250 newtons por milímetro cuadrado y con una consistencia medida en cono de Abrams de 10 a 15 centímetros. Fundaciones. Es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo y brindar a las mismas un sistema de apoyo estable. Su doble función es brindar estabilidad y resistencia. De acuerdo con la profundidad de desplante, se dividen en superficiales y profundas. Fundaciones superficiales. Es aquel sistema de fundación que se aplica o se utiliza cuando el terreno es firme y está próximo a la superficie del terreno, de manera tal de transmitir al terreno las cargas concentradas de los muros y columnas. Existen diferentes tipos de elementos superficiales tales como las zapatas aisladas, combinadas y corridas. También existen las vigas de fundación, losas de fundación, entre otros. Fundaciones profundas. Es el sistema de fundación en el cual
es utilizado cuando el terreno firme no está próximo a la superficie en donde se va a transmitir el peso de una estructura al terreno. Los elementos utilizados son pilotes prefabricados, pilotes hincados, pilotes excéntricos, encepados, pilas micropilotes. Sin embargo, en esta ocasión se tocará a cierta profundidad lo que son las zapatas aisladas, que es la más utilizada en el ámbito de la construcción. Las zapatas aisladas no requieren de un encofrado, ya que estos se constituyen directamente sobre el suelo excavado. Después de tener el terreno excavado con las dimensiones de la zapata aislada y la cota correspondiente, se vaciará una capa de hormigón pobre sobre la base de terreno, para luego empezar con el armado de los fierros. Posteriormente se introduce hormigón de limpie o lo que comúnmente se conoce como galletas, y sobre ella la armadura longitudinal y transversal, también llamada parrilla. Después de que los fierros o acero de la columna son armados fuera de la zapata, se introduce en el mismo, y una vez asegurados ambas uniones se produce el vaciado del hormigón y finalmente queda la zapata en su forma usual. Los muros y columnas son los elementos verticales principales de una estructura. Sobre estos soportes se apoyan los elementos horizontales como las vigas y las placas. Estos elementos lineales como los muros o puntuales como las columnas se encargan de transmitir las cargas a los elementos de sedimentación. Adicionalmente, proporcionan rigidez y resistencia ante fuerzas horizontales como sismos y vientos. Una columna es un elemento estructural lineal vertical que tiene la ventaja de minimizar el impacto de la estructura en el espacio. La característica geométrica principal de las columnas es la relación de desveltez. Su sección transversal es mucho menor que su longitud. De esta manera, si una columna es alta y delgada, se dice que su relación de desveltez es alta, y el elemento es susceptible a flectarse o pandearse ante cargas verticales. Por el contrario, si no es muy alta y su sección es muy ancha, la relación de desveltez es baja, y en este caso, la columna es susceptible a fallar por aplastamiento. El pandeo es la deformación que se da cuando el elemento se flecta, perdiendo su estabilidad. La tendencia de las columnas a pandearse por flexión, al igual que una viga, en términos de esfuerzo y deformación, se considera que están sometidas a esfuerzos de flexo-compresión. Es por esto que una columna necesita un material capaz de resistir fuerzas de compresión y adicionalmente debe incluir refuerzos de acero que asuma los esfuerzos de tracción asociados a la flexión. Por la geometría de su sección, de cajón, tubular, en I, rectangular, circular y en general cualquier polígono. Por la disposición del material, en celosía, alveolar o maciza. El área de la sección de la columna depende de la carga aplicada y su relación de esbeltez. Adicionalmente, las características del material por el que está construida, la geometría de su sección y las condiciones de apoyo pueden influir en las dimensiones finales. Por otro lado, las columnas pueden tener mayor o menor grado de responsabilidad en el manejo de cargas horizontales cuando la estructura cuenta con además con muro cortante. Con esto es posible reducir la sección de las columnas.